El aire en la oficina del CEO olía a cuero caro, a café recién hecho y a una Victoria tan fría y silenciosa que casi podía saborearla. Era mi Victoria. Desde mi sillón, el que Damián había ocupado durante 20 años con una arrogancia que nunca le perteneció, observaba el estacionamiento a través del inmenso ventanal. El sol de la tarde se reflejaba en el capó de su Mercedes negro, que acababa de aparcar con una brusquedad que delataba su impaciencia. La puerta del copiloto se abrió y de ella descendió mi hermana, Ximena. Llevaba un vestido blanco, corto y ceñido, que gritaba Cancún por cada una de sus fibras. Se estiró como una gata satisfecha, echando la cabeza hacia atrás y riendo de algo que Damián le decía. Él rodeó el coche y le pasó un brazo por la cintura, atrayéndola hacia sí en un gesto que era a la vez posesivo y descuidado, como si no le importara quién los viera. Como si yo, su esposa, no existiera. Levanté mi taza de café, el calor reconfortante contra mis palmas. Mis manos no temblaban. Mi pulso era firme. Hacía 2 meses, esa escena me habría destrozado el alma, me habría reducido a un charco de lágrimas silenciosas en la soledad de nuestra enorme y vacía casa. Pero hoy, solo sentía una calma gélida, una especie de serenidad quirúrgica. La mujer que lloraba ya no vivía aquí. Los vi caminar hacia la entrada del edificio, sus siluetas recortadas contra el brillante sol de la tarde. Damián caminaba con ese pavoneo suyo, el de un hombre que se cree rey de un imperio que no construyó. Ximena se aferraba a su brazo, mirando a su alrededor con una sonrisa triunfante, la sonrisa de la niña que siempre conseguía el juguete más caro de la tienda, especialmente si era el que su hermana mayor anhelaba. Un recuerdo, nítido y doloroso como un trozo de vidrio bajo la piel, flotó en mi mente. La voz de Damián, la noche antes de que se fueran, resonando en el silencio de nuestra habitación. Yo estaba de pie junto a la ventana, abrazándome a mí misma, mientras él metía camisas de lino en una maleta. Mira, Ariadna, había dicho, su tono una mezcla de fastidio y una falsa compasión que era peor que el odio. Para que no te sientas tan sola, búscate un novio. Diviértete un poco. Solo te pido discreción y que no me molestes, ¿quieres? No era una sugerencia. Era un despido. Era la máxima expresión de su desprecio, la confirmación de que mi dolor, mi soledad, mi propia existencia, eran una simple molestia en su vida perfecta. Me estaba dando permiso para profanar nuestro matrimonio porque para él, ya no quedaba nada sagrado que profanar. Sonreí para mis adentros, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Oh, Damián, pensé mientras observaba cómo sus figuras desaparecían dentro del edificio. Seguí tu consejo al pie de la letra. Le di un sorbo a mi café, el sabor amargo y fuerte llenando mi boca. Me busqué un amante, uno increíblemente poderoso y satisfactorio. Un amante que me ha dado noches de insomnio, sí, pero también días de una claridad absoluta. Un amante que me ha devuelto la vida. Me recosté en el sillón de cuero, el mismo que había visto sus infidelidades, sus mentiras y su incompetencia durante años. El poder se sentía bien. Se sentía correcto. Y lo mejor de todo, querido, susurré al aire acondicionado silencioso. Es que mi nuevo amante tiene un nombre que te va a encantar. Se llama venganza. Para entender cómo llegué a este punto, a esta calma glacial, hay que caminar por los pasillos de mi museo personal del dolor. Cada recuerdo es una pieza de exhibición, cuidadosamente conservada, que muestra la lenta y metódica erosión de mi espíritu. Una de las piezas centrales de la colección es, sin duda, la cena familiar de hace unos 6 meses. Era un domingo. La casa de mi madre, Elodia, olía a la misma combinación de fabuloso y guisado de res que había olido durante 30 años. El aire era denso, no solo por el calor, sino por las tensiones no dichas que siempre flotaban entre nosotros como polvo en un rayo de sol. Estábamos todos allí, mi madre, presidiendo la mesa con su aire de matriarca sufrida, Damián, a mi lado, exudando un encanto fácil que nunca me engañó, y Ximena, frente a mí, resplandeciente, ruidosa y el centro de gravedad de todo el universo de mi madre. Yo acababa de cerrar el trimestre más exitoso en la historia de Constructora Morales.
Había pasado semanas sin dormir, renegociando deudas, optimizando presupuestos y diseñando una estrategia fiscal que nos ahorraría, literalmente, millones. Me sentía orgullosa, exhausta pero orgullosa. Pensé, ingenuamente, que quizás esta vez, mi logro sería reconocido. Mamá, Damián, comencé, tratando de mantener mi voz casual mientras Elodia servía la sopa. Les tengo buenas noticias de la constructora. El plan de reestructuración financiera que implementé funcionó mejor de lo esperado. Hemos superado las proyecciones en un 15%. Damián, que estaba revisando su teléfono por debajo de la mesa, levantó la vista con una expresión de aburrimiento. Ah, sí, eso. Bien hecho, cariño, dijo, y su tono era el que usarías para felicitar a un niño por haber coloreado sin salirse de la raya. Luego, sin pausa, se giró hacia Ximena. ¿Y tú, cuñadita? ¿Qué tal el gimnasio nuevo? Esos abdominales se ven de campeonato. Ximena rió, un sonido agudo y deliberadamente coqueto. Ay, Damián, ¿qué cosas dices? Pues sí, estoy súper contenta. Y mira el vestido que me compré con el bono que me diste. Se levantó brevemente para modelar un vestido rojo que dejaba poco a la imaginación. Mi madre aplaudió suavemente. Te ves preciosa, mi vida. El rojo es tu color. ¿Verdad, Ariadna? Sentí como la sangre se me retiraba del rostro. Mi informe trimestral, mi 15%, mis semanas de trabajo, todo se había disuelto en el aire, reemplazado por un vestido rojo y unos abdominales. Intenté una vez más. El caso es que este superávit nos permitirá iniciar el proyecto de Altavista sin necesidad de financiamiento externo, lo que... Hija, por favor, me interrumpió mi madre, con una arruga de preocupación en la frente. No hables de trabajo en la mesa, es de mala educación. Además, a tu marido no le interesan esos números tan complicados, ¿verdad, Damián? Le guiñó un ojo. Deberías enfocarte más en hacer feliz a tu marido, en ponerte bonita como tu hermana. Mírala a ella, siempre tan radiante, tan llena de vida. Cada palabra fue un pequeño martillazo en el clavo de mi ataúd emocional. No era solo que me ignoraran, era el método. Era la forma en que Damián usaba a mi hermana para minimizarme, y como mi madre usaba mi éxito profesional como un arma para criticar mi vida personal. Formaban un equipo perfecto, una alianza tácita construida sobre la base de mi invisibilidad. Miré a Damián, que sonreía con suficiencia. Miré a Ximena, que me devolvió una mirada de falsa compasión. Y miré a mi madre, que ya estaba sirviéndole a Ximena la mejor porción del guisado. En ese momento, en esa mesa llena de comida y sonrisas falsas, me sentí más sola que nunca. No dije nada más. Comí en silencio, masticando mi comida y mi humillación. Esa noche, mientras conducía de vuelta a casa, una verdad fría se asentó en mi corazón: para ellos, yo no era una persona. Era una función. Era la directora financiera que generaba dinero, la esposa que mantenía las apariencias, la hija mayor que debía ser responsable. Y las funciones no tienen sentimientos. No necesitan ser vistas. Solo necesitan cumplir. Y yo llevaba 20 años cumpliendo a la perfección. Si la cena familiar fue un lento veneno, nuestro 20º aniversario de bodas fue una puñalada directa y certera. La fecha estaba marcada en mi calendario desde hacía un año. 20 años. 2 décadas. Una vida entera. En mi mente, era un hito que merecía ser celebrado, un momento para, quizás, reconectar, para recordar al joven Damián del que me había enamorado, el que tenía sueños en los ojos en lugar de cifras de ventas. Reservé una mesa en el restaurante más elegante de la ciudad, el lugar de nuestra primera cita. Compré un vestido nuevo, uno de seda azul que sabía que le encantaba. Pasé la tarde cocinando su postre favorito, un pastel de chocolate y frambuesas, solo para tenerlo en casa cuando volviéramos. Me sentía casi como una adolescente, con un nudo de nervios y esperanza en el estómago. Las 8 de la noche. Las 9. Las 10. La mesa en el restaurante se perdió. Mi esperanza comenzó a marchitarse como las flores que había comprado para decorar la casa.
A las 11, Damián finalmente llegó. La puerta principal se abrió con un estruendo y él entró, aflojándose la corbata. No parecía cansado por el trabajo, parecía eufórico, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes. Y olía a ella. Olía a ese perfume dulce y empalagoso que Ximena usaba como si fuera un arma. Hola, cariño, dijo, con una alegría forzada. ¿Todavía despierta? Me quedé de pie en medio de la sala, con mi vestido de seda azul y mi corazón hecho trizas. ¿Damián? ¿Sabes qué día es hoy? Él frunció el ceño, su mente claramente en otra parte. Martes. Es nuestro aniversario, susurré, y la palabra sonó frágil, estúpida. 20 años. Sus ojos se abrieron de par en par, pero no con remordimiento, sino con el pánico de quien ha sido atrapado en una falta administrativa. Y mierda. Lo siento, Ari, de verdad. El trabajo ha sido una locura. Tuve que cerrar un trato con unos inversionistas japoneses, no podía decir que no. Era una mentira tan burda, tan insultante. Pero lo peor vino después. Se acercó y me entregó una caja envuelta en papel de regalo de una tienda departamental. Pero no lo olvidé del todo. Te compré algo. La abrí con manos temblorosas. Dentro, anidada en papel de seda, había una licuadora. Una licuadora de alta gama, sí, pero una licuadora. Un electrodoméstico. Un símbolo de mi lugar en su vida. No supe qué decir. El silencio se extendió, pesado y acusador. Él, incómodo, se encogió de hombros. Bueno, es la mejor del mercado. Para tus batidos verdes. Luego, su teléfono vibró. Lo miró y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Tengo que irme. Surgió algo con los japoneses. No me esperes despierta. Y se fue. Así de simple. Me dejó allí, de pie, con mi vestido de gala, un pastel de chocolate intacto en la cocina y una licuadora en mis manos. Esa noche, mientras lavaba los platos de la cena que nunca compartimos, encontré el recibo en el bolsillo de su saco, que había dejado tirado en una silla. No era de la licuadora. Era de una joyería de lujo. La descripción del artículo era clara: brazalete de diamantes, diseño, infinito. Y la fecha era de esa misma tarde. Lloré sobre el fregadero, no por el brazalete, sino por el infinito desprecio que ese gesto representaba. Él no solo me había olvidado, me había reemplazado activamente, y luego me había insultado con un electrodoméstico. En medio de la oscuridad de esos recuerdos, hay una luz, un ancla. La memoria de mi padre. Él murió hace 10 años, pero su presencia, su sabiduría, se convirtieron en mi refugio silencioso. Papá fue el único que vio a Damián por lo que realmente era, incluso desde el principio. Recuerdo el día antes de mi boda. Estábamos en el jardín de su casa, el olor a tierra mojada y a jazmines llenando el aire. Yo estaba radiante, ciega de amor, defendiendo a Damián de las sutiles dudas de mi padre. Papá, él es ambicioso, es encantador. Va a llegar muy lejos, le decía yo. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de una profunda inteligencia emocional, me tomó las manos. Sus manos eran ásperas por años de trabajo, pero su tacto era suave. La ambición sin integridad es un coche sin frenos, hija, me dijo, mirándome directamente a los ojos. Y el encanto es a menudo la máscara de un hombre vacío. Yo no lo entendí entonces. Me pareció el típico recelo de un padre protector. Pero él sabía que yo era terca, que tenía que cometer mis propios errores. Así que, en lugar de discutir, hizo algo que en ese momento me pareció extraño. Me entregó una pequeña tarjeta de presentación. Este es tu tío Silvestre, dijo. Mi hermano menor. El abogado de la familia. Es más listo que un zorro y más leal que un perro. Quiero que tengas su número siempre a mano. Claro, papá, dije, guardándola en mi bolso sin darle mayor importancia. Pero él no había terminado. Su mirada se volvió seria, casi solemne. Escúchame bien, Ariadna. Yo confío en tu juicio, y rezo cada día para que seas inmensamente feliz con este hombre.
De verdad que sí. Pero la vida da muchas vueltas. Y quiero que sepas que, pase lo que pase, tú nunca estarás sola ni desamparada. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Si alguna vez, y espero que ese día nunca llegue, ese hombre te arrincona, te hace sentir pequeña, te hace dudar de tu propio valor, si alguna vez te traiciona de una forma que rompa no solo tu corazón, sino tu espíritu, quiero que llames a tu tío. ¿Por qué, papá? ¿Qué sabe él? Él sonrió con tristeza. Él sabe qué hacer. Digamos que te he dejado un salvavidas, por si la marea sube demasiado. Una póliza de seguro para tu alma. En ese momento, sus palabras me parecieron demasiado dramáticas. Pero a lo largo de los años, mientras la marea de desprecio de Damián subía lenta pero inexorablemente, esas palabras se convirtieron en un susurro en el fondo de mi mente. La tarjeta de mi tío Silvestre permaneció en mi cartera, pasando de un bolso a otro, un talismán olvidado cuyo poder aún no comprendía. Era la promesa silenciosa de mi padre, un testimonio de que alguien, en algún lugar, me había visto de verdad, había anticipado mi dolor y, desde la tumba, había preparado una ruta de escape para mí. La gota que finalmente derramó el vaso no fue un grito, ni un golpe, ni una infidelidad furtiva. Fue una frase. Una frase pronunciada con la tranquilidad de un monarca que concede un favor a un siervo. La escena está grabada a fuego en mi memoria. Era una noche de martes, lluviosa y gris, a juego con mi estado de ánimo. Damián había llegado a casa inusualmente temprano, y en lugar de encerrarse en su estudio, me buscó en la sala de estar, donde yo intentaba leer un libro sin conseguir pasar de la misma página. Se sirvió un whisky, el hielo tintineando en el vaso, y se sentó en el sillón de enfrente. Tenemos que hablar, Ariadna, dijo, y su tono era falsamente solemne. Mi corazón dio un vuelco. Por un instante estúpido, una chispa de esperanza se encendió. ¿Iba a confesar? ¿A pedir perdón? ¿A decir que quería salvar nuestro matrimonio? Tengo que irme un tiempo, continuó, rompiendo el silencio. Ha surgido una oportunidad de expansión en la Riviera Maya. Un proyecto hotelero enorme. Necesito supervisarlo personalmente. Estaré en Cancún unos 2 meses. Asentí lentamente, procesando la información. 2 meses. Era mucho tiempo. ¿Y la constructora aquí? ¿Quién se encargará? Tú, por supuesto, dijo, como si fuera obvio. Tú eres la mejor con los números. Yo soy el de la visión, el de las relaciones públicas. Esto es lo mío. Era la misma dinámica de siempre. Él se llevaba la gloria y el sol del Caribe, yo me quedaba con el trabajo pesado y la lluvia de la ciudad. Pero entonces, lanzó la segunda bomba. Y necesito llevarme a Ximena, dijo, sin mirarme a los ojos, concentrado en hacer girar el hielo en su vaso. Como mi asistente personal. Ella es joven, tiene energía, es buena para el networking. Será una gran experiencia para ella. El aire se volvió denso, pesado, imposible de respirar. Ximena. Mi hermana. Su asistente personal en un viaje de 2 meses a Cancún. La mentira era tan transparente, tan insultante en su falta de esfuerzo, que sentí una náusea amarga subir por mi garganta. Ximena, logré decir, y mi voz sonó como un susurro hueco. ¿De verdad, Damián? ¿Crees que soy estúpida? Por primera vez, me miró. Y en sus ojos no había culpa, ni vergüenza. Había fastidio. Impaciencia. Como si mi dolor fuera un inconveniente, un trámite burocrático que tenía que superar para llegar a sus vacaciones. No empecemos con el drama, Ariadna, por favor, dijo, suspirando. Es trabajo. Eres mi esposa, deberías apoyarme. Apoyarte, repliqué, y sentí como el hielo en mis venas empezaba a resquebrajarse, liberando una furia que no sabía que poseía. ¿Apoyar que te vayas de luna de miel con mi hermana con el dinero de la empresa que yo he mantenido a flote? Se levantó, dejando el vaso en la mesa con un golpe seco. Se acercó y se agachó frente a mí, adoptando una expresión de falsa ternura que me revolvió el estómago. Escúchame, dijo, su voz ahora un susurro condescendiente.
Sé que esto es difícil para ti. Sé que te sientes sola. Llevamos mucho tiempo distanciados, y la culpa es de los dos. Me quedé en silencio, paralizada por su audacia, por su capacidad de retorcer la realidad hasta convertirla en un arma contra mí. Y entonces, pronunció la frase. La frase que lo cambió todo. La frase que rompió el último hilo que me ataba a la mujer sumisa que había sido durante 20 años. Mira, Ariadna, dijo, casi como si me estuviera haciendo un favor. Para que no te sientas tan sola, para que no pienses que soy un monstruo, te doy mi permiso. Búscate un novio. Diviértete un poco. Sal, conoce a alguien. Solo te pido discreción y que no me molestes, ¿quieres? Se quedó mirándome, esperando mi gratitud, quizás. Esperando que viera su propuesta como un acto de generosidad moderna. Pero yo no vi generosidad. Vi el abismo. Vi el final. Vi la magnitud de su desprecio. No solo me estaba engañando con mi hermana, sino que me estaba diciendo que mi fidelidad, mi dolor, mi amor, valían tan poco que podían ser reemplazados por un amante casual para mantenerme ocupada. Me estaba relegando a la categoría de un electrodoméstico aburrido al que se le ofrece un juguete nuevo para que deje de hacer ruido. No lloré. No grité. Algo dentro de mí se rompió y se reacomodó en una nueva forma, dura y afilada. Lo miré fijamente, y por primera vez en mucho tiempo, lo vi con una claridad absoluta. Vi al hombre débil, inseguro y cruel que se escondía detrás de la fachada de éxito. Asentí lentamente. Está bien, Damián, dije, y mi voz era tan tranquila que lo sorprendió. Gracias por tu generosidad. No te preocupes. No te molestaré. Él sonrió, aliviado. Sabía que lo entenderías. Se fue a la cama, satisfecho consigo mismo. Y yo me quedé en la sala, en la oscuridad, mientras la lluvia golpeaba los cristales. La mujer que él creía haber apaciguado había muerto esa noche. Y en su lugar, había nacido otra. Una mujer que acababa de recibir no solo un permiso, sino una invitación. Una invitación a la guerra. Los días que siguieron a la partida de Damián y Ximena fueron extrañamente silenciosos. La casa, que siempre me había parecido grande, ahora se sentía cavernosa. Pero no era una soledad dolorosa, era una soledad expectante, como la calma que precede a una tormenta. Pasé esos días en un estado de limbo, la furia hirviendo a fuego lento bajo una superficie de normalidad. Sabía que tenía que hacer algo, pero el plan aún no había tomado forma. Era como tener todas las piezas de un rompecabezas esparcidas sobre la mesa, sin saber qué imagen formaban. La llamada que me entregó la pieza central llegó una tarde de jueves. El identificador de llamadas mostraba el número de Itzel, una de las contadoras más jóvenes y brillantes de la empresa. Era una chica tímida, trabajadora, a la que yo había tomado bajo mi protección. La había visto como una versión más joven de mí misma, llena de potencial pero demasiado modesta para reconocerlo. Señora Ariadna, disculpe que la moleste en su casa, dijo, su voz apenas un susurro tembloroso. No te preocupes, Itzel. ¿Pasa algo? Hubo una pausa, y pude oír su respiración agitada al otro lado de la línea. Es que, no sé si deba decirle esto. No quiero meterme en problemas, pero, creo que es mi deber. Habla con confianza, Itzel. Sabes que puedes confiar en mí. Tomó aire. Estaba trabajando hasta tarde, revisando las facturas del proyecto de Cancún. El señor Damián me pidió que agilizara unos pagos antes de irse. Y, encontré algo raro. Hizo otra pausa, como si buscara las palabras. Hay una factura por $500,000 a una empresa inmobiliaria en Quintana Roo. Se llama Inversiones Paraíso. La busqué, y no tiene historial, parece una empresa fantasma. Pero lo peor es que, accidentalmente, escuché una conversación. Mi agarre en el teléfono se tensó. ¿Qué conversación? Fue el día que se fueron. Yo estaba en el archivo, y ellos no sabían que yo estaba allí. El señor Damiani y su hermana de usted, la señorita Ximena. Estaban en la sala de juntas de al lado. Su voz bajó aún más.
Se estaban riendo. Él la llamaba su socia del paraíso. Y ella dijo algo sobre cómo, la pobre y aburrida Ariadna, nunca se daría cuenta de que su bono de asistente era en realidad la entrada para su nuevo penthouse con vista al mar. El mundo se detuvo. El sonido de mi propia respiración llenó mis oídos. No era solo una infidelidad. No era solo un viaje de placer disfrazado de trabajo. Era un fraude. Estaban robando. Estaban usando el dinero de la empresa, el dinero que yo había sudado sangre para generar, para financiar su nido de amor. La audacia, la crueldad de aquello, me dejó sin aliento. Señora Ariadna, ¿sigue ahí?, preguntó Itzel, su voz llena de preocupación. Sí, Itzel. Sigo aquí, respondí, y me sorprendió la frialdad de mi propia voz. Hiciste lo correcto al llamarme. Te lo agradezco más de lo que imaginas. La factura está en la carpeta roja de pagos urgentes, añadió. Aún no la he procesado. No lo hagas. Déjala exactamente donde está. Y, Itzel, este asunto queda entre nosotras. ¿Entendido? Por tu seguridad. Sí, señora. Por supuesto. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared, pero no la veía. En mi mente, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar a una velocidad vertiginosa. La propuesta indecente, la humillación, la traición, todo eso era el combustible. Pero esto, el fraude, el robo descarado, esto era el mapa. Esto era el arma. Ya no se trataba de un corazón roto. Se trataba de justicia. Se trataba de recuperar lo que era mío, no solo mi dignidad, sino el imperio que yo había ayudado a construir y que ahora estaban saqueando para comprarse un penthouse con vista al mar. La furia que había estado hirviendo a fuego lento ahora era un incendio forestal. Y por primera vez en 20 años, no tenía miedo de quemarlo todo. Con el fuego de la certeza ardiendo en mi interior, mi primera acción no fue impulsiva. Fue calculada. Busqué en mi cartera, entre viejos recibos y tarjetas de lealtad, hasta que mis dedos encontraron una pequeña tarjeta de presentación, amarillenta por los años. Silvestre Aguiar. Abogado. El salvavidas de mi padre. Marqué el número con una mano firme. La voz que respondió era grave, tranquila, con un deje de ironía que me recordó instantáneamente a mi padre. Despacho Aguiar, dígame. Tío Silvestre, soy yo, Ariadna. Hubo un silencio al otro lado, pero no era un silencio de sorpresa, sino de reconocimiento. Sobrina, dijo, y su tono se suavizó. Estaba esperando esta llamada. Aunque, para ser honesto, esperaba haberla recibido hace unos 10 años. Esa simple frase desató algo en mí. La tensión que había mantenido a raya durante días se rompió, y me encontré contándole todo, mi voz quebrándose mientras las palabras salían a borbotones, el viaje, la propuesta, la llamada de Itzel, el fraude. Los 20 años de humillaciones silenciosas. Lloré, no con autocompasión, sino con la furia de una presa que se ha roto. Mi tío me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, el silencio que siguió no fue incómodo, fue respetuoso. Tu padre era un hombre sabio, Ariadna, dijo finalmente. Era un romántico, pero no era un tonto. Sabía con quién te estabas casando. Me dejó tu tarjeta. Me dijo que sabrías qué hacer. Y lo sé, afirmó. Pero primero, necesito que tú sepas algo. Tu padre no solo te dejó mi número de teléfono. Te dejó un arma. Un arma muy poderosa. Me explicó la existencia del fideicomiso ciego. No era solo un fondo de emergencia, era una estrategia. Tu padre invirtió $100,000 hace más de 20 años. Con los intereses y el rendimiento, ese fondo es considerablemente mayor ahora. Pero lo más importante es la cláusula que redactamos, el fideicomiso solo puede ser disuelto y los fondos liberados bajo mi administración. Con la única condición de que existan pruebas fehacientes de que tu matrimonio está en riesgo debido a la mala fe o traición directa de Damián Morales. Ariadna, con lo que me acabas de contar, esa condición se ha cumplido con creces. Me quedé sin palabras. Mi padre, desde la tumba,
me estaba entregando las herramientas para mi liberación. No era solo dinero, era una validación. Era su forma de decir, yo te creo. Lucha. ¿Qué hago ahora, tío? Ahora, dejas de ser la víctima y te conviertes en la estratega, dijo, su voz ahora llena de una energía acerada. Primero, necesitas a los mejores. Mañana a primera hora, te reunirás conmigo. Usaremos los fondos para contratar a un equipo de auditores forenses y al mejor bufete de abogados corporativos de la ciudad. No vamos a jugar a la defensiva, vamos a lanzar una ofensiva total. Pero Damián controla el consejo, las acciones, empecé a dudar. Damián cree que controla el consejo, me corrigió. Pero el dinero y la lealtad son cosas distintas. Tú eres el cerebro de esa empresa, y la gente inteligente lo sabe. Vamos a demostrarles que el rey está desnudo. Segundo, necesito que vuelvas a la oficina mañana y actúes con total normalidad. Necesitamos tiempo. Pídele a esa chica, Itzel, que te haga una copia de esa factura y de cualquier otro documento sospechoso. En secreto. Y tercero, y esto es lo más importante, no dejes que nadie, ni siquiera tu madre, sepa lo que estás haciendo. A partir de hoy, eres un submarino. Silenciosa, invisible, y con los torpedos listos. Colgué el teléfono sintiendo una oleada de poder que nunca antes había experimentado. Ya no estaba sola. Tenía un plan, tenía recursos y tenía un aliado formidable. La tristeza había sido reemplazada por una determinación de acero. Fui a mi estudio, abrí la caja fuerte y saqué todos los informes anuales, los estados de cuenta y los documentos corporativos que había guardado a lo largo de los años. La mesa del comedor se convirtió en mi cuarto de guerra. La esposa sumisa había muerto. La estratega acababa de nacer. Los 2 meses siguientes fueron los más intensos y, extrañamente, los más vivos de mi vida. Me sumergí en una doble existencia con la disciplina de un espía. De día, en la oficina, era la misma Ariadna de siempre, eficiente, tranquila, la directora financiera que mantenía el barco a flote mientras el capitán estaba ausente. Respondía a las llamadas de Damián desde Cancún, escuchando sus mentiras sobre reuniones agotadoras y avances en el proyecto con una serenidad que a él le parecía normal, pero que a mí me costaba un esfuerzo sobrehumano. Todo en orden por aquí, cariño, le decía, mi voz plana y profesional. ¿Necesitas que apruebe algún otro pago? No, tú encárgate de todo. Confío en ti, respondía él, su voz lejana, con el sonido de las olas y, a veces, la risa de Ximena de fondo. La ironía era tan espesa que casi podía cortarla con un cuchillo. Pero de noche, mi casa se transformaba en un centro de operaciones clandestino. Mi tío Silvestre se convirtió en mi general, y el equipo que contratamos, en mis tropas de élite. Los auditores forenses, un par de hombres de mediana edad con ojos de halcón y una pasión por los números casi tan intensa como la mía, peinaron los libros de Constructora Morales con un microscopio digital. Descubrieron que el Penthouse de Cancún era solo la punta del iceberg. Damián había estado desviando fondos durante años a través de una red de empresas fantasma, gastos de representación inflados y bonos injustificados para él y para Ximena. No era un ladrón aficionado. Era un parásito profesional que había estado desangrando lentamente la empresa que yo me desvivía por salvar. Mientras tanto, los abogados corporativos, liderados por una mujer formidable llamada a la que apodamos la Dama de Hierro, analizaron cada cláusula de los estatutos de la empresa. Y encontraron una joya. Un poder notarial que Damián me había hecho firmar hacía más de 10 años. Lo recordaba vagamente, fue cuando él quería comprar unas acciones y necesitaba que yo pudiera firmar en su ausencia. Era un documento amplio, casi ilimitado, que él, en su arrogancia, nunca se molestó en revocar. Me daba poder para actuar en su nombre en casi cualquier transacción financiera y corporativa. Era el equivalente a dejarle las llaves de la armería a tu enemigo. Paralelamente, comencé mi propia ofensiva silenciosa. Convoqué reuniones individuales y discretas con los miembros clave del Consejo de Administración, incluido don Ramiro, el más antiguo y respetado de todos. No les hablé de la infidelidad, eso era personal. Les hablé de negocios. Les presenté,
con gráficos y proyecciones, las pruebas del fraude, la mala gestión y el riesgo al que Damián estaba sometiendo a la empresa. Don Ramiro, le dije, en la privacidad de su club de campo. Usted conoce mi trabajo. Sabe que mi lealtad siempre ha estado con esta empresa, no con un apellido. Y la empresa está en peligro. Vi el respeto en sus ojos. No me vio como una esposa despechada, sino como la líder que la constructora necesitaba. Uno por uno, los fui convenciendo. No con súplicas, sino con datos. Con la verdad. Gael, el leal gerente de proyectos, se convirtió en mis ojos y oídos dentro de la empresa, informándome de los movimientos de los pocos leales que le quedaban a Damián. Itzel me proporcionó copias de documentos cruciales, actuando con una valentía que me conmovió. Estaba construyendo un ejército silencioso. Cada día que pasaba, mi confianza crecía. Cada prueba descubierta, cada aliado ganado, era un ladrillo más en el muro de mi nueva fortaleza. Damián y Ximena me enviaban fotos desde Cancún, ellos en un yate, brindando con champán, con puestas de sol de postal de fondo. Las miraba sin rencor. Dejemos que disfruten, pensaba. Dejemos que se emborrachen de sol y arrogancia. No saben que mientras ellos construyen castillos en la arena, yo estoy a punto de demoler su imperio de cemento. El día elegido fue un lunes. Un día antes del regreso programado de Damián y Ximena. El cielo estaba encapotado, amenazando con una tormenta que reflejaba perfectamente la atmósfera que estaba a punto de desatar. A las 9 de la mañana, mi asistente envió una convocatoria para una junta de consejo de administración extraordinaria y urgente a las 4 de la tarde. El único punto en la agenda era revisión de la gestión financiera y dirección estratégica del proyecto Riviera Maya. La noticia le llegó a Damián a su hotel en Cancún. Me llamó de inmediato, su voz irritada por la interrupción de su último día de paraíso. ¿Qué es esto de una junta de emergencia, Ariadna? ¿No podía esperar a que yo volviera mañana? Lo siento, Damián, respondí, mi voz un témpano de profesionalismo. Los auditores han encontrado algunas irregularidades graves y el consejo exige una aclaración inmediata. Es tu proyecto, tienes que estar presente. Maldita sea. Está bien, está bien. Conéctenme por video. Pero que sea rápido, tengo una cena de despedida, dijo, y colgó. A las 4 en punto, la sala de juntas estaba llena. Los miembros del consejo, incluido un don Ramiro de rostro impenetrable, estaban sentados alrededor de la larga mesa de caoba. Mi tío Silvestre y la dama de hierro estaban a mi lado, no como familia o amigos, sino como mis asesores legales. Yo ocupaba la silla de la cabecera, la que siempre había evitado, la que Damián consideraba suya por derecho divino. En la gran pantalla al final de la sala, apareció la imagen de Damián. Estaba en el balcón de su suite, con el mar turquesa a sus espaldas. Llevaba una camisa de lino blanca, desabrochada en el pecho, y sostenía un vaso de lo que parecía ser un mojito. Su rostro mostraba una mezcla de bronceado y fastidio. Buenas tardes a todos, dijo, con una sonrisa forzada. Lamento no poder estar allí en persona. Ariadna, ¿podemos empezar con esto de una vez? El sol se está poniendo y es un espectáculo que no quiero perderme. Asentí lentamente, saboreando el momento. Por supuesto, Damián. Empecemos. Me puse de pie y las luces de la sala se atenuaron ligeramente, enfocando la atención en la pantalla. Como saben, hemos estado realizando una auditoría forense de los gastos relacionados con el proyecto de expansión en Cancún. Los hallazgos, me temo, son profundamente preocupantes. Mi voz era firme, cada palabra medida y precisa. Proyecté en la pantalla el primer documento, la factura de inversiones paraíso por $500,000. Esta empresa, registrada a nombre de un tercero sin historial comercial, recibió un pago por servicios de consultoría. Sin embargo, nuestra investigación revela que el único activo de esta empresa es un apartamento penthouse en la zona hotelera de Cancún. Vi cómo la sonrisa de Damián vacilaba. Se inclinó hacia la cámara, su expresión ahora tensa. Continué, implacable, proyectando extractos bancarios, correos electrónicos, registros de propiedad.
Y la beneficiaria final de la empresa propietaria de ese penthouse es la señorita Ximena, aquí presente como asistente personal del CEO. Un murmullo recorrió la sala. En la pantalla, vi de reojo a Ximena aparecer detrás de Damián, su rostro pálido bajo el bronceado. Esto, señores, dije, mi voz resonando en el silencio, no es una irregularidad. Es un desfalco. Un robo a la compañía que todos ustedes y yo hemos trabajado tan duro por construir. Damián se puso de pie de un salto, derramando su bebida. Esto es un montaje. Es ridículo. Y mi esposa está teniendo una crisis nerviosa y está inventando todo esto. Pero nadie en la sala le creyó. Mis pruebas eran demasiado sólidas, demasiado abrumadoras. Lo miré directamente a través de la cámara, sin parpadear. Apenas estamos empezando, Damián. Siéntate. La presentación se va a poner mucho más interesante. La cara de Damián en la pantalla era una máscara de furia y pánico. Intentó recuperar el control, usando la única táctica que conocía, la intimidación. Esto es una calumnia. Soy el CEO y el accionista mayoritario de esta empresa. Están todos despedidos. Ariadna, estás cometiendo un suicidio profesional y personal. Dejé que su rabieta se extinguiera en el silencio pesado de la sala. Luego, con una calma que lo desarmó, me dirigí al consejo. Como pueden ver, la gestión del señor Morales no solo ha sido fraudulenta, sino que su reacción ante la evidencia demuestra una total incapacidad para liderar. La empresa está en una encrucijada crítica. Fue entonces cuando don Ramiro, con la autoridad que le conferían sus canas y su reputación intachable, se puso de pie. Estoy de acuerdo con la señora directora financiera, dijo, su voz grave llenando cada rincón. Lo que hemos visto hoy es inaceptable. La confianza en el CEO ha sido irrevocablemente rota. Por lo tanto, propongo una moción de destitución inmediata del señor Damián Morales de su cargo como director ejecutivo. No pueden hacer eso, gritó Damián desde la pantalla, su rostro enrojecido. Tengo el 40% de las acciones. Mi voto bloquea cualquier decisión. Sonreí. Era el momento que había estado esperando. La jugada final. Me temo que estás mal informado, Damián, dije, y mi voz era suave como la seda, pero afilada como el acero. Tu porcentaje de acciones, de hecho, ha cambiado recientemente. La confusión en su rostro era casi cómica. ¿De qué demonios estás hablando? Hice una seña a la dama de hierro. Ella se levantó y distribuyó una carpeta a cada miembro del consejo. Hace 11 años, expliqué, mientras Damián miraba la pantalla con los ojos desorbitados, cuando estabas ocupado con la adquisición de los terrenos de San Ángel, me hiciste firmar un poder notarial general, amplio e irrevocable. ¿Lo recuerdas? Dijiste que era para que yo pudiera firmar la compra de unas acciones en tu nombre si tú no estabas disponible. En tu arrogancia, nunca lo revocaste. El color desapareció por completo de su rostro. Podía ver las piezas encajando en su mente, demasiado tarde. Durante las últimas 6 semanas, continué, mi voz ganando fuerza, haciendo uso de ese poder legal y con el respaldo de varios inversionistas que prefieren la solvencia a la fanfarronería. He ejecutado una serie de operaciones. Primero, he transferido tu paquete de acciones a un fideicomiso de administración. Y segundo, como administradora de dicho fideicomiso, he votado a favor de una ampliación de capital que tú, desde tu paraíso, no tuviste tiempo de objetar. Dicha ampliación ha sido suscrita en su totalidad por nuevos socios y por mí misma, utilizando un fondo personal. El silencio en la sala era absoluto. Se podía oír el latido de un corazón. En resumen, Damián, concluí, mirándolo fijamente a los ojos a través de miles de kilómetros de fibra óptica. Ya no eres el accionista mayoritario. De hecho, tu participación se ha diluido a un insignificante 8%. Ya no tienes el control. Ya no tienes poder aquí. La imagen en la pantalla tembló. Damián se dejó caer en una silla, su boca abierta en una o silenciosa de incredulidad. Ximena, detrás de él, se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de terror.
El rey había sido destronado, no con una batalla sangrienta, sino con un bolígrafo y un conocimiento profundo de la ley y los números. Don Ramiro carraspeó. Procedamos a la votación de la moción de destitución. A favor. Todas las manos en la sala se levantaron. Incluida la mía. La moción es aprobada por unanimidad, declaró don Ramiro. Señor Morales, está usted oficialmente relevado de sus funciones. La seguridad del edificio ha recibido instrucciones de negarle el acceso. Que tenga una buena tarde. Y con un clic, la conexión de video se cortó, dejando la pantalla en negro. El rey había sido exiliado de su propio reino. No esperaba que se rindieran tan fácilmente. La humillación pública era un golpe demasiado fuerte para el ego de Damián. Tal como lo predijo mi tío, tomaron el primer vuelo de regreso. Al día siguiente, a media mañana, la puerta de mi nueva oficina se abrió de golpe, sin llamar, sin anunciarse. Allí estaban. Damián, con la ropa de viaje arrugada y ojeras oscuras bajo los ojos, su bronceado caribeño ahora con un matiz ceniciento de furia. A su lado, Ximena, despojada de su arrogancia, parecía una niña asustada, sus ojos enrojecidos e hinchados por el llanto. ¿Qué has hecho?, siseó Damián, su voz un gruñido bajo y peligroso. Avanzó hacia mi escritorio, sus manos hechas puños. Me recosté en mi sillón, sin mover un músculo. Mi corazón latía con fuerza, pero no era miedo. Era adrenalina. He hecho mi trabajo, respondí, mi voz tranquila. He protegido los activos de esta compañía de un ladrón. Tú no eres nadie para llamarme ladrón, explotó. Esta empresa la construyó mi padre. Lleva mi apellido. Tu padre construyó los cimientos, sí, repliqué, levantándome lentamente para quedar a su altura. Pero yo construí el rascacielos. Durante 20 años, mientras tú jugabas al gran empresario, yo era la que balanceaba las cuentas, la que negociaba con los bancos, la que se aseguraba de que tu apellido no terminara en una lista de bancarrotas. Esta empresa es tan mía como tuya. O mejor dicho, era. Ximena sollozó. Ariadna, por favor, no sabíamos. La miré por primera vez, y el desprecio que sentí fue tan abrumador que me sorprendió a mí misma. Oh, por favor, Ximena. Ahórrate las lágrimas de cocodrilo. Sabías perfectamente lo que hacías. Siempre lo has sabido. Siempre has querido todo lo que era mío. Me volví hacia Damián. Y tú se lo diste. No solo tu cuerpo, sino el dinero de nuestra familia, de nuestro futuro. Eres una víbora, gritó Damián. Una traidora. No, Damián, dije, y mi voz bajó, volviéndose cortante. Yo no soy la traidora. La traición requiere confianza. Y yo dejé de confiar en ti hace mucho tiempo. Simplemente, tú fuiste demasiado arrogante para darte cuenta. Caminé hacia una mesa auxiliar donde había 2 carpetas. Las tomé y las deslicé sobre la superficie pulida de mi escritorio hacia ellos. Aquí tienen sus opciones, expliqué, mi tono ahora puramente transaccional. La carpeta de la izquierda contiene un acuerdo de divorcio. Es muy simple. Renuncias a todos tus derechos sobre la empresa y cualquier activo conjunto adquirido durante nuestro matrimonio. A cambio, te quedas con tus objetos personales y un fondo de retiro modesto para que puedas empezar de nuevo. Lejos de aquí. Sus ojos se clavaron en la carpeta, luego en mí, llenos de veneno. La carpeta de la derecha, continué, señalando la otra, es una copia de la denuncia penal que mis abogados han preparado. Fraude, malversación de fondos, asociación delictuosa. Es un documento muy completo. Los auditores hicieron un trabajo excelente. Calculo que podrías pasar entre 10 y 15 años en prisión. Y tú, asistente personal, podrías ser considerada cómplice. Ximena ahogó un grito y se tambaleó hacia atrás. La elección es tuya, Damián, concluí. Puedes firmar el divorcio, tomar tu dignidad hecha jirones y desaparecer de mi vida para siempre. En ese caso, consideraré que la justicia ha sido servida y esta denuncia nunca llegará a la fiscalía. O puedes luchar. Y nos veremos en los tribunales. Pero te advierto,
No te enfrentas a la mujer que dejaste hace 2 meses. Te enfrentas a la dueña de esta empresa, con recursos casi ilimitados para asegurarse de que pagues por cada centavo que robaste y cada lágrima que me hiciste derramar. Se quedaron en silencio, la realidad de su situación cayendo sobre ellos como una losa de concreto. El poderoso Damián Morales, reducido a un criminal acorralado. La triunfante Ximena, a una cómplice aterrorizada. Levanté el teléfono de mi escritorio. Seguridad, por favor. Necesito que escolten a 2 personas fuera de mi oficina. Ya no trabajan aquí. Mientras los guardias los conducían hacia la puerta, Damián se giró una última vez, su rostro una mezcla de odio e incredulidad. Te arrepentirás de esto, Ariadna. No, Damián, respondí, sentándome de nuevo en mi sillón, el sillón del CEO. Ya me arrepentí durante 20 años. A partir de hoy, he terminado de arrepentirme. La guerra en el frente corporativo había terminado, pero sabía que la batalla en el frente familiar apenas comenzaba. La llamada de mi madre llegó esa misma noche, como esperaba. No hubo un saludo, ni un ¿cómo estás? Solo una andanada de acusaciones histéricas. Ariadna, ¿qué has hecho?, gritó Elodia al otro lado de la línea, su voz aguda por el pánico. Tu hermana me acaba de llamar, está destrozada. Dice que la has echado a la calle, que has arruinado a Damián. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Me senté en el sofá de mi ahora silenciosa casa, sintiendo un cansancio profundo, pero no la culpa que ella esperaba infligirme. Durante años, sus palabras habrían sido como ácido, corroyendo mi autoestima, haciéndome dudar de mi propia percepción. Pero algo había cambiado. El escudo que había forjado en los últimos 2 meses era a prueba de su manipulación. Mamá, lo que hice fue poner fin a un robo, respondí, mi voz tranquila. Damián y Ximena estaban desfalcando la empresa. Y, por si no te lo mencionó tu hija, también estaban teniendo una aventura. Son detalles, exclamó, con una lógica tan retorcida que era casi admirable. El dinero va y viene. Y los hombres son hombres. Pero la familia es para siempre. Has humillado a tu marido y has destruido el futuro de tu pobre hermana por un capricho, por un ataque de celos. Un capricho, repetí, incrédula. Mamá, ¿te estás escuchando? Me traicionaron de la peor manera posible. Tu otra hija, la que siempre has defendido, se acostó con mi marido y conspiró para robarme. Ximena es joven, es impulsiva, argumentó. Y Damián es un hombre poderoso, es fácil caer en la tentación. Tu deber como esposa y como hermana mayor era perdonar, mantener a la familia unida, no exponer nuestra ropa sucia para que todo el mundo la vea. ¿Qué va a decir la gente? Ahí estaba. La verdadera preocupación. No mi dolor, no la traición, no la justicia. Sino el qué dirán. La fachada. La sagrada apariencia de una familia perfecta. No me importa lo que diga la gente, afirmé, y sentí una oleada de liberación al pronunciar esas palabras. Me importaba lo que yo sentía. Y sentía que me estaba muriendo lentamente en esa farsa de matrimonio, en esa farsa de familia. Eres un egoísta, sollozó. Siempre lo has sido. Tan fría, tan calculadora, siempre con tus números y tus negocios. Nunca supiste cómo ser una verdadera mujer, una esposa cálida. Tú los orillaste a esto. Ese fue el golpe final. La absolución total para los culpables y la condena para la víctima. Pero el golpe ya no dolía. Era como ver a un niño haciendo una rabieta, era triste, patético, pero ya no tenía poder sobre mí. Respiré hondo. Se acabó, mamá, dije, y mi voz no contenía ira, solo una finalidad irrevocable. La familia que tú querías proteger se destruyó el día que decidiste que la felicidad de una hija valía más que la dignidad de la otra. El día que excusaste la traición y condenaste el dolor. Yo no estoy destruyendo nada. Estoy reconstruyendo mi vida sobre las ruinas que ellos dejaron. He terminado de ser el pilar que sostiene un techo podrido. Se acabó. Y antes de que pudiera responder, colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi madre. Me quedé mirando el teléfono en mi mano,
esperando sentir una punzada de culpa, de arrepentimiento. Pero no sentí nada. Solo silencio. Un silencio pacífico. El silencio de una puerta que finalmente se ha cerrado. Los meses que siguieron fueron una extraña mezcla de caos y calma. El divorcio se finalizó rápidamente. Damián, enfrentado a la perspectiva de una larga sentencia de cárcel, firmó todo sin rechistar. Tomó el modesto fondo de retiro que le ofrecí y, tal como lo había predicho, desapareció de la ciudad. Los rumores decían que se había ido al sur, a intentar empezar de nuevo. Ximena se fue con él. No supe, y no me importó, si su relación sobrevivió a la caída del imperio. Eran fantasmas de una vida pasada. En la constructora, la transición fue sorprendentemente suave. La noticia del fraude y la toma de control se manejó internamente con discreción y profesionalismo. La mayoría de los empleados, que habían respetado mi trabajo en silencio durante años, me mostraron un apoyo abrumador. Hubo un cambio palpable en la atmósfera del edificio, la tensión y el miedo que siempre rodeaban a Damián fueron reemplazados por un aire de colaboración y propósito. Me sumergí en el trabajo, pero esta vez era diferente. No era un escape, ni una obligación. Era una pasión. Liberada de la sombra de Damián, pude implementar todas las ideas innovadoras que él siempre había ridiculizado. Lancé programas de sostenibilidad, invertí en nueva tecnología y creé un ambiente de trabajo donde el talento era recompensado por encima del amiguismo. La empresa no solo sobrevivió, floreció. Descubrí que liderar me salía natural. Disfrutaba tomando decisiones, inspirando a mi equipo y viendo cómo nuestros proyectos tomaban forma. La mujer que había sido invisible durante 2 décadas estaba ahora en el centro de todo, y se sentía increíblemente bien. Pero el cambio más grande no fue en la oficina, sino dentro de mí. Empecé a redescubrir a Ariadna. La mujer que existía antes de ser la esposa de o la hermana de. Me inscribí en clases de baile, algo que siempre había querido hacer. Empecé a viajar los fines de semana, no a resorts de lujo, sino a pequeños pueblos mágicos, explorando mercados de artesanías y comiendo en fondas locales. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Las noches en mi casa ya no eran silenciosas y vacías, eran pacíficas y llenas de posibilidades. Leía los libros que quería, escuchaba la música que me gustaba y, a veces, simplemente me sentaba en el balcón, con una copa de vino, mirando las luces de la ciudad. Sintiendo una profunda gratitud por mi segunda oportunidad. El amante que Damián me había sugerido que buscara nunca fue un hombre. Resultó ser algo mucho más profundo y duradero. Mi amante fue mi propia fuerza, esa que no sabía que tenía. Fue mi inteligencia, que por fin pude desatar sin pedir permiso. Fue mi libertad, la capacidad de decidir mi propio rumbo, de ser la única dueña de mi vida. Una tarde, mientras revisaba unos planos, Itzel entró en mi oficina. Señora Ariadna, dijo, con una sonrisa tímida. Solo quería decirle que, gracias. Por creer en mí. Y por enseñarnos a todas que es posible. Le devolví la sonrisa, una sonrisa genuina, que me llegaba a los ojos. El mérito es tuyo, Itzel. Y de todas las mujeres que se niegan a ser invisibles. En ese momento, supe que todo había valido la pena. La tormenta había pasado, y en el cielo despejado, un nuevo amanecer estaba comenzando. Y era mío. Completamente mío. Ahora, ha pasado casi un año. Vivo en un apartamento más pequeño, más luminoso, con una vista espectacular de la ciudad que siento que por fin he conquistado. Constructora Morales se ha convertido en un referente de innovación y ética en el sector, y cada logro me llena de un orgullo sereno. Ya no hay ira en mi corazón. El recuerdo de Damián y Ximena es como mirar una fotografía vieja y descolorida, reconozco a las personas, pero ya no siento la conexión, ni el dolor. Son simplemente parte de una historia que ya terminó, el prólogo de mi verdadera vida. He aprendido que el verdadero poder no reside en la venganza, sino en la capacidad de construir una vida tan plena y feliz que el pasado ya no tenga espacio para hacerte daño. He sanado. He encontrado una paz que no sabía que era posible. Una paz que viene de la autoaceptación, del respeto por una misma.
Sin embargo, a veces, en la quietud de la noche, cuando el único sonido es el murmullo lejano de la ciudad, la voz de mi madre resuena en mi cabeza. Ella aún me llama de vez en cuando, en días festivos, su tono siempre teñido de un reproche silencioso. En nuestra última conversación, me dijo, fuiste demasiado cruel, Ariadna. La familia es la familia, con sus defectos y todo. Debiste haber encontrado una manera de perdonar. Sé que actué para protegerme, para reclamar mi vida. Sé que lo que hicieron fue imperdonable. Pero esa palabra, familia, tiene un peso ancestral, una carga emocional que es difícil de ignorar por completo. Y es entonces, en esos momentos de introspección, cuando me siento en mi balcón, mirando las estrellas, que la pregunta surge, no como una duda, sino como una reflexión. Mi madre dice que fui demasiado cruel, que debí darles una segunda oportunidad porque, después de todo, eran mi sangre. A veces, me pregunto, ¿hice lo correcto? ¿Ustedes qué hubieran hecho? Gracias por acompañarme en mi historia. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios.